Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Lo leemos, dice así la palabra. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, los echarán en el horno de fuego, puesto a los malos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola se parece mucho a la parábola de la cizaña y el trigo. Pero voy a ir comenzando. La parábola de la red se llama este. Y es de esas redes barredoras, le llaman a esas redes, que ponen así como trasmayo, le llamamos nosotros, ¿verdad? Lo cruzan y después lo van juntando alrededor de la esquina y lo van juntando y van sacando para afuera. Tiene el montón, bala de un lado, el otro lado, o varios, y allí han quedado atorados peces. ¿Verdad? Toda clase de peces, como es un trasmayo, agarra todo lo que caiga. Amén. La red barredora. Pero la Biblia solo dice la red, la parábola de la red. Amigos y hermanos, la parábola del día de hoy, a pesar de ser muy corta, pues consta tan solo de 4 versículos, es una parábola muy grande en cuanto al contenido de su enseñanza. El capítulo 13 de Mateo ha sido titulado por muchas Biblias el sermón junto al mar. También a la Biblia se le ha dado el título las parábolas del reino, que habla del reino de los cielos es semejante. Y era ahí junto al mar de Galilea que se encontraba Jesús. Todo este hecho ocurrió quizás en la casa de Pedro en Capernaum. Allí está a la orilla del mar. Y allí se cree que fue que sucedió que Jesús le dijo esta parábola a los discípulos. En alguno de los puntos puesto allí cerca de la casa Pedro y a la orilla del mar de Galilea, allí se sentó Jesús a enseñar. Si ustedes quieren corroborar eso, está en el capítulo 13, versículo 1. El día salió Jesús a la casa de Pedro, que fue después de irse de Nazaret, y se sentó junto al mar. Es el capítulo 13, versículo 1. Sentó junto al mar y le dijo todas estas parábolas. Las últimas 3 se las dijo a sus discípulos según el versículo 36. Si usted lee el versículo 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él comenzó a explicársela, pero también les dijo estas otras parábolas, incluyendo la parábola de la red, de la cual vamos a predicar ahora. De manera que muchos de los que oyeron a Jesús decir esta parábola eran hombres pescadores. Ellos estaban muy familiarizados, hermanos, con el hecho de poner redes grandes, atrapando peces de todas las variedades, porque se dedicaban a eso, eran pescadores. Y ahí estaba su sustento. Incluso muchos de los discípulos del Señor fueron llamados ahí. Llámese Pedro, llámese Juan, Jacobo,
Andrés, de los apóstoles, eran pescadores. Y el Señor les dijo: síganme y yo los voy a convertir en pescadores de hombres. En esas redes atrapaban peces de distintas variedades, porque la ponían y todo el pez que caía trabado ahí, pues salía ya cuando sacaban a la red. Ellos sabían lo que era arrastrar una red de ese tipo hasta la orilla, sentarse luego en la playa, ponerse allí a seleccionar los peces. Ellos apartaban los peces comestibles, puestos los que podían vender, que eran apetecidos en el mercado, y los echaban en baldes o barriles. Pero los otros peces que eran descartados los echaban en otro recipiente, porque pues, eran peces que no servían. Algunos los regresaban al agua, algunos simplemente tiraban a la basura. Y Jesús usó esta parábola para comparar el mensaje del evangelio provisto por Dios, el mensaje de salvación para nosotros, y cómo Dios a través del evangelio está pescando continuamente a seres humanos. Ya les dije que en Marcos 16:15 y en Lucas 5:10, pues en Lucas 5:10 Dios había llamado a los apóstoles diciéndoles: los voy a hacer pescadores de hombres. Y en Marcos 16:15 ya les dice que vayan y que prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces Dios encomendó a predicar este sermón. Mire, hermano, el significado de esta parábola es obvio, que no todos los que vienen a la iglesia son salvos. No solamente nos enseñan que tenemos que pescar almas, sino que me asustó al estudiar esta parábola es que no todos vienen a la iglesia. Como dice en la parábola, no todos son buenos peces. Puesto eso no está en discusión. Porque no por venir a la iglesia somos cristianos, así como no por ir al McDonald's somos una hamburguesa, ¿verdad? Hágase la pregunta usted: ¿seré yo uno de los buenos peces? ¿O cuando venga el Señor me iré a quedar cuando levante a la iglesia? Al morirme, ¿iré al paraíso de Dios? Bueno, esta es la lección de la parábola. Y también la parábola habla que los ángeles harán la separación cuando sea el juicio final, porque ellos son los mejores calificados para hacer ese trabajo. Es de lo que dice la parábola. No lo vean ahí, un pequeño video, tengo varios, pero sale. Mire el viento que hace ahí, hermano. Frente al mar de Galilea, es un lago así, pero se le llama mar porque hay un viento terrible que levanta el agua como si fueran olas. Aquí sucedieron tantas cosas en el ministerio de Jesús, ya que en su ministerio se vino a vivir aquí, y aquí llamó a Pedro y a su hermano, también llamó, convirtió el agua, los peces y los panes. Aquí fue donde fue el milagro de la pesca milagrosa, que Pedro caminó sobre el agua, etc. Y hay una historia cristiana linda, hermoso mar de Galilea. Bendiciones. Al ladito aquí, no salió, está la casa de Pedro, en ruinas, no vaya a ver la parte de abajo así, cubierta con tierra. El mar de Galilea no era así en ese entonces, era un poco más hondo.
llegaba casi hasta la mitad de aquel montañita que está allá, ¿verdad? Al otro lado, a ver allí, se llama lado Gadara, fue donde los puercos llegaron al despeñadero. ¿Se acuerda cuando el despeñado gadareno se ahogaron allí? El mar de Galilea en realidad es un lago, ¿verdad? También se llama el lago de Genesaret, es un mar de Galilea. Llaman el mar porque allí hace mucho viento, levanta olas como si fuera mar, ¿verdad? Viento. Otro lado de ese lago, gente va a bañarse, pero bien peligroso. Se ha ahogado mucha gente porque no solamente es acantilado, sino que hacen un tarrón tremendo. Cuando llueve, vuelve, las hace tremendamente. Y allí estaba sentado el Señor. De hecho, la mayoría de su ministerio fue alrededor de ese lago, porque después que quisieron matarlo allá en Nazaret, que queda a una media hora de distancia de ahí, él se fue a vivir a Capernaum, a la casa de Pedro. Y allí fue que sucedieron, alrededor de ese lago, sucedieron la mayoría de las historias bíblicas. Allí está donde se convirtió o multiplicó los panes y los peces. Y cerca fue donde sucedió la pesca milagrosa, que cazaron multitud de peces. Allí fue donde pasen al otro lado y los se estaban hundiendo. Allí fue donde Pedro caminó sobre el agua, después ven, estaba hundiendo. Allí sucedieron de las historias. Se da vuelta a ese lago, es grande. Cada lugar hay una historia bíblica donde ahora nos ocupa la parábola de la red. Está enseñando ahí. Ya Pedro se había convertido en un pescador de hombres, como él le había dicho antes. Pero vamos a discernir lo que es la parábola de la red. Pero quiero estar pensando en esta palabra que el Señor usa al decir la parábola. Asimismo, el reino de los cielos. El reino de los cielos es el mismo reino de Dios. Y el reino de Dios en la tierra es la iglesia. ¿Verdad? Nosotros, siervos del Señor, que vamos predicando por todos lados, iglesia, dando hombres. Solamente los pastores y evangelistas son predicadores de hombres. Todos. El mandato del Señor es para todos. Fíjense ustedes, hermanos, que la iglesia hace un esfuerzo por alcanzar a los perdidos. La iglesia evangeliza a personas, evangeliza, hace eventos como vamos a hacer ahorita al ir al parque, a buscar gente. El propósito es buscar gente que Dios traerlos al redil. Hacen cultos especiales como vamos a hacer el domingo, vamos a hacer el culto de la cosecha, y le pedimos a los miembros que inviten a sus amigos, a sus familiares que no son cristianos. Damos a evangelistas que se dedican a eso, a predicar el evangelio. El hermano David Calderón, predicando él. Y el trabajo como iglesia nosotros es invitar a los más que podamos. Por supuesto, venir nosotros también, ¿verdad? Que hay gente que sin trae a nadie y ni ellos vienen. Eso está un poquito peor. Pero el trabajo nuestro es hacer eso. La iglesia invierte en ganar almas para Cristo. Traemos predicadores, le damos una ofrenda, una ayuda al predicador,
para que invertimos para alcanzar almas. Compramos volantes y tratados y partimos. Los medios de comunicación también a la iglesia. La iglesia paga programas de televisiones, a veces de radio. Diferentes métodos, pero también hacemos campañas evangelísticas, así llamados. Y no solamente campañas evangelísticas locales, sino que a nivel ya más grande. Como cuando venía el hermano G. Ávila de ustedes y estaba el Convention Center o la arena, estadio allá de Pico, era el Colegio del Este de Los Ángeles, varias veces. Y las almas se salvan. Por ejemplo, yo estaba viendo un video que salió, que alguien lo puso, cuando G. Ávila cuando era, y lo detuve ahí, una partecita, porque me recuerdo que cantaban, que estaban sentados en el púlpito, hermano Chacón, cuerdas y flautas, la hermana Gaby, el hermano Chacón. Le digo a mi esposa, ¿conocen a estos jovencitos que están ahí sentados? Nosotros acuerpamos la campaña en eso. Y recuerdo que la hermana, la abuela de Francis, ¿cómo se llamaba la hermana? Mercedes, encontró a la hermana Ana desesperada. Ana tenía una desesperación por aceptar al Señor en su corazón. Creo que ella vendiendo cositas andaba y llegó allá a la casa del hermano Vázquez. Y ella vino a decirme que hay una señora que ella tiene una ansia por la palabra del Señor. Y yo le digo, pues ahora no tenemos culto. Vamos para la campaña de Pico Rivera, pero dígale que vamos a pasar por ella. Estaba el hermano G. Ávila. Y pasamos por hermana Ana. Hermana Ana esa noche aceptó al Señor. Allá en ese estadio de Pico Rivera. Todavía le dije yo a la hermana Chabelita, pase usted con ella, a la hermana Mercedita, pase usted con ella porque usted la invitó. Y la hermana fue un buen pez. Pez de eso. No sé si es guachinango o boca colorada, ¿verdad? Es de esos peces buenos que cayó en la red. Pero no todos los que pasan al frente en una campaña evangelística casi masiva asisten a una iglesia. Desgraciadamente, la gente que se convierte en esas campañas, que han hecho estudios, el 4% de la gente que pasa a aceptar a Jesús y se consolida en una iglesia. Pasaron al frente quizá porque fueron atraídos el mensaje tan tremendo que predican esos hombres, ¿verdad? Como acaban porque ya murió hermano G. Ávila. Ver lo que unción predicaba, quizás pasaron al frente o porque él orara por alguna enfermedad. O tal vez porque en ese momento estaban pasando problemas o crisis en su vida y quisieron que Dios los ayudara. O simplemente porque la palabra de Dios es poderosa. Ya después, ya no asistieron a ninguna iglesia para seguir sirviendo al Señor. Esa clase de peces la raya fue tirada, la red fue tirada. El Señor predica en la campaña y pasaron al frente. Eran buena pesca. ¿Estoy dando a entender? Esto nos da como resultado que en nuestras iglesias exista gente que en verdad Dios la ha escogido de verdad y que ellos han entregado su corazón de verdad. Pero aún en las iglesias locales todavía hay gente que no han sido
todavía o ellos no han dado su corazón a la. Tienen porque tienen un amigo, tienen porque tienen porque tienen una necesidad, están pasando por una necesidad, pero cuando se les dice entregue su vida al Señor, ellos no, eso no. La red recoge toda clase de. Existe gente que incluso tendrá muchas de las operaciones del Espíritu Santo, o sea que ha pasado al frente y aún ha aceptado a Jesús. Y algún tiempo hasta han trabajado en la iglesia sirviendo. Y uno piensa que esa gente con convicción, pero la verdad es que nunca vienen o han venido al conocimiento verdadero de Cristo. Son gente con convicción. No se han decidido seguir a Cristo, decirle adiós al mundo. No diga como Judas, seré yo, Señor. El mensaje viene así. Y quiera Dios que este mensaje hable a esa gente antes. Es, mañana no es. Así es cristiano, pero no es. Que viene a la iglesia, pero está viviendo una vida nada. Ya está viviendo como impío. Asiste a la iglesia. No estoy viendo a nadie en particular, estoy viendo el reloj. La iglesia, el reino de Dios, el Cordero, el pueblo de Dios. Hemos sido capturados en la red y tan siquiera vamos a él nos y nos forma, hermano. Nos trajo a su redil. Quiere el Señor que todos seamos buenos, eso es lo que estamos aquí. Es boca con en que sea un guachinango. Hacer una mantarraya, ¿verdad? O uno de esos peces venenosos. No se comen. No productivos. Aunque sea un chimbolo, dice el hermano. Los pescadores, cuando sacan sus redes, se ponen a separar los peces. Porque hay especies que no sirven para comer, porque su carne es amarga o porque incluso son venenosos. Y un buen pescador sabe distinguir entre un guachinango y un pargo, como les digo. Ya que el sabor y el precio en el mercado es muy diferente del otro. De igual manera, la única manera de saber quiénes son los justos y quiénes los malos en la iglesia es a través del fruto nada más. Quienes están sirviendo verdaderamente al Señor, ¿no? Puedo decirles, hermano, no conozco quienes han entregado su corazón al Señor y quieren seguir, quienes no. En la iglesia, santitos y santitas no quiebran un plato. Ya casi los canonizamos. Pero la pregunta es, ¿qué harán entre semana cuando allá afuera, cuando andan con los amigos en la playa o en el cine o qué sé yo? Pero de todas maneras, como no podemos
conocer, yo prefiero creer que todos los que estamos aquí somos salvos. ¿Y usted? ¿Se une a mí? ¿Se une a mi fe? Y sabe que oro que ninguno de los que están aquí se pierda, Señor. Esa es mi oración cada vez que oro. Que ninguno de los que vienen a la iglesia Monte de Sion se pierda. Pero desgraciadamente, mientras el Señor no venga y la iglesia esté en la tierra, va a suceder. Hermanos, si todos los que han aceptado han venido a esta iglesia durante 34 años estuvieran aquí, no cupiéramos más de 500, serían miles. Estaríamos en el Olímpico Auditorio si esa gente estar estable y al Señor y entregara de convicción. Pero sí podemos tener una idea de la gente por su fruto. Dijo, frutos los conoceréis. En Gálatas 5, capítulo 19 al 23, son varios versículos, pero mire lo que dice. Los que no son buenos peces son los que practican las obras de la carne, son los frutos que dan. Los verdaderos cristianos, los buenos peces, según la parábola, son los que practican los frutos del Espíritu. El Espíritu. Oiga lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Son los cristianos sin convicción que siguen viviendo en el mundo, pero asisten a la iglesia. Estas son las prácticas que hacen: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos míos, si bien es cierto que algunos cristianos tardan más que otros en dar frutos, también es verdad que Dios espera que todos nosotros demos buen fruto. Dios no espera que un hijo suyo dé frutos amargos, ni frutos venenosos, ni frutos malos. Dios no espera que un hijo suyo ande practicando las obras de la carne que mencioné antes en estos versículos. Dios espera que nosotros demos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. El fruto de los malos es el fruto de la carne, como les dije. Y en esa lista hay pecados sexuales como la fornicación, adulterio, justicia, pornografía, cristianos que andan noviando con gente mundana. Y cristianos que andan noviando con gente mundana dejan mucho que desear. Lo primero que uno piensa es, a este no le amanece. Porque ¿qué comunión tiene la luz? Dice Pablo. Explíquenme ustedes, dice Pablo, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene el mundo con el cristiano? Es más, no solo eso, es que Dios lo prohíbe.
No solamente deja que desear fruto como cristiano, sino que es una prohibición en la Biblia. Yo les dije en la vigilia pasada que tuvimos, vigilia general, que Dios le prohibió a los israelitas, va a tener un poquito ahí, que tuvieran noviazgo con gente que no era del pueblo. Y esto era penado, Dios lo castigaba. Balaam quería maldecir al pueblo de Israel porque Balac le pagó buen dinero, pero Dios no lo dejó. Entonces, como Dios no lo dejó, él aconsejó a Balac y le dijo: mira, hay una forma que ese pueblo sea destruido, Dios mismo lo va a destruir. Prepárate mujeres sensuales, muy bellas, quietas, provocativas, que provoquen a los muchachos del pueblo de Israel. Si ellas logran que ellos se metan con ellas, Dios va a destruir al pueblo. Es verdad. Balac siguió el consejo del malvado Balaam. Y lo más triste es que aquellos jóvenes israelitas cayeron en la trampa. Sabían que no debían hacerlo. A cada rato les exhortaba a Moisés. Les recordaba a Moisés y ellos cayeron en la trampa. Vieron aquel día o aquel tiempo 23,000 soldados israelitas castigados por Dios. Pero lo que les mencionaba en la vigilia era que hubo un tipo de los israelitas, un joven que se atrevió a desafiar a los líderes de Dios. Hasta dónde habían caído. No solamente se metieron con ella, sino que llevó a la mujer al tabernáculo, como diciéndole a Moisés: ¿sí que yo hago lo que me da la gana? Es mi vida. La Biblia dice que el nieto de Aarón, el hijo del sacerdote Eleazar, tomó una lanza en su mano y los traspasó contra la pared a los dos. Y a Dios le agradó lo que hizo Eleazar, hijo de Eleazar. Paró el castigo al pueblo de Israel, la mortandad. Si Dios le agradó, eso quiere decir que para Dios es abominable eso. Eso no es cualquier cosa. Ahí se los dejo. Pero hay pecados religiosos también, como el legalismo, la ostentación, la idolatría, la hipocresía. Y hay pecados contra el prójimo. Si una persona toda su vida ha sido conflictiva y solo genera pleitos, aunque esté dentro de la iglesia, vive enojado, vive en contiendas, vive en envidias, vive juzgando y criticando siempre. No puede decir uno que ese es un fruto del Espíritu y que sea un cristiano de convicción, porque la Biblia los enumera como pecados de la carne. Me gusta que se estén callados, que no digan ni amén, porque así quiere decir que están oyendo. O por lo menos están pensando, ¿no? Ay, y si se enojan me gusta más. Eso quiere decir que está haciendo, la palabra está llegando. Versículo 48 al 50 dice que el fin de los malos es el infierno. ¿Entiendo yo? Ahí dice, en la parábola. Hermanos míos, existe hoy incluso dentro de algunas religiones. Mire que el Papa dio a entender como que el infierno no era real.
No lo dio a entender, lo dijo claramente, que no existía el infierno. Y tienden a minimizar e incluso a despreciar la enseñanza bíblica del infierno. Hoy como que la gente se ríe del infierno, pero nosotros no podemos ni debemos saber quiénes son los escogidos o quiénes no. Pero Dios sí sabe y Él hará la separación. Eso es lo que dice la Biblia en el día del juicio. Este juicio se hará en completa calma, como lo hacían los pescadores cuando sacaban sus redes, sentados a la orilla del mar, separando los peces. Y Dios juzgará a cada uno de nosotros. De eso no tenga duda. Eso es bíblico. Y ya tenemos que prepararnos. Esto. Es cierto que los cristianos seremos juzgados antes del tribunal de Cristo. Allí serán juzgadas nuestras obras. Lo lindo de ese juicio es que este juicio va a ser para darnos galardones. ¿Quiénes tienen galardones y quiénes no? No para perder la salvación. Ya hemos sido arrebatados. También el juicio entre quién es y quién no es va a ser en el arrebatamiento de la iglesia. Porque los que no son se van a quedar. Óigalo claro. No se vista que no va. Hoy como que vine con los tacos por delante, pero es la parábola, hermano. Yo así le dije a un jovencito que estaba evangelizando yo en el MacArthur Park. Y me dijo, es que le van a dar, pero cuando está viejo, ahorita. Dije, ¿y cómo sabes que vas a ir? Realmente la vida que llevas. El otro dijo, sí, pero no quiero ahora ni trato con. Le dije, oye, ¿por qué te empeñas en nadar contra corriente? ¿Has tratado alguna vez de nadar en un río como el Beckerfield contra la corriente así por arriba? Aunque sea un buen nadador, se pone en el centro porque lleva una correntada desde el río, no avanza. Al contrario, el río lo va arrastrando. ¿Por qué te empeñas en nadar contra corriente? Tarde o temprano tendrás que presentarte delante de Dios. Eso es inevitable. Por más que trates de evitarlo ahora, tendrás que presentarte un día. Y como yo no sé, yo veo los frutos de algunos de ustedes y me pone triste. Por eso les mencionaba eso. Cuando veo a un cristiano maduro, según yo, noviando con un inconverso o una inconversa, digo, me pongo triste, hermano. No hay ni qué decir. Solamente digo, hombre, ¿qué ha pasado? Todos los mensajes que han predicado, los tratos que Dios ha tenido, vía. Y decía un diácono nuestro, pero es que ellos tienen que entender que nosotros estamos cuidándolos. Y es verdad. Nos estamos preocupando por ellos. Yo les decía, pero es que no se dejan. Yo les contara, lloran. Una vez hasta llamamos a una jovencita con todo el cuerpo diagonal.
Decirle, hija, no puedes tener relación con ese impío, te va a ir mal, no vas a poder servir al Señor bien como Dios quiere usarte. Y ella dijo, no me importa lo que me digan, pero yo quiero a ese mundano. Y ahí está con su mundano. ¿Qué pensaría? Buen cristiano, como pastor. No importa lo que va a ir mal. Yo quiero ese mundano y lo agarro. Más que uno le puede decir, agárrenlo, ahí me cuenta después. Esas son las cosas pocas que uno cuenta, ¿verdad? Que ustedes hacen, pero de todo lo que hacen, no. En las calles ustedes no me cuentan nada. Pero los ángeles sí saben. Por eso aquí en las parábolas dice que ellos serán los encargados de separar los buenos peces, los peces no. Porque si me hubiera puesto a mí casi mando al infierno a todos. Porque así es uno sin misericordia, ¿verdad? Y se equivoca. ¿Se acuerda de la clase de la mañana de escuela dominical? No ve lo que está delante de sus ojos, la apariencia. Solo Dios mira el corazón y los pensamientos. Él lo sabe, el corazón de la persona. No se deja ir y casi siempre se equivoca, hermano. Aunque sea pastor, evangelista o ministro o diácono, casi siempre se equivoca porque uno no tiene esa cualidad de ver el corazón de la persona ni el pensamiento. Y Samuel decía, ese tiene tipo de rey. Dios está más perdido que a su profeta Samuel, el hombre de Dios. Estás más perdido que una aguja en un pajar. Porque estás viendo la apariencia de los hombres. Yo no, yo veo su corazón. Ese no es. Lo desecho. Vieron al otro hijo y se vuelve a equivocar. Este es, decía, este sí, para mí este es. Ah, no. Qué frío andas. Imagínense, a mí me diera ese trabajo el Señor de decir, van a ser arrebatados y quién. Aseguro que me equivocaría y ustedes estarían en la lista del otro lado. Tal vez. Pero bendito Dios que Él nos dio ese trabajo. Amén. Que Él mira el corazón de los hombres. Él mira nuestro corazón. ¿Qué quiere decir que Él mira nuestro corazón? Porque aunque algunas veces nos equivocamos, muchas veces fallamos, pero Él permanece fiel. Sabe que sobre todas las cosas seguimos deseando ser sus hijos, seguimos amando al Señor, queremos ser cristianos, queremos ser parte de su iglesia, queremos seguir sus pasos, aleluya. Él conoce el corazón de cada hijo de Él. Por supuesto, cuando nos dice, como toda disciplina, lo hace con amor. Le dijo el profeta a David, escoge. ¿Qué has hecho? No va a quedar sin castigo. Escoge tú. Dios te manda a que escojas. ¿Quieres caer en manos de tus enemigos? ¿Quieres que sea Dios mismo el pensando a David? No, hombre, él dice, ni lo pienses, le dice a Natán. Porque me ves así todo raro, pero no soy tan bobo como para escoger caer en manos de mis enemigos. ¿No ves que esos diablos no van a tener misericordia de mí? Esos me van a hacer pedazos. Mejor que Dios me castigue porque sé que Él es un Dios misericordioso. Él tendrá misericordia de mí. Era sabio David, hermano.
Los ángeles son los que separarán a los buenos de los malos. Hay mucha diferencia entre los cristianos profesantes y los verdaderos cristianos. Otras palabras, de aquellos que son pocas nada más, pero no son de corazón. No estoy diciendo que los que son cristianos de corazón no fallen. Estamos en la carne. La Biblia dice que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Y que sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia es que nos da perdón, que no. Este texto ya se los he dicho algunas veces, pero cabe en esta parábola el texto de Malaquías capítulo 13, versículo. Está hablando del pueblo. Esta parábola se la está dando el Señor a los discípulos ya. Despidió a la gente y se quedó solo con ellos en la intimidad, diciéndole estas últimas 3 parábolas. Y esta de la red es una. Malaquías 3, 14 y 15 dice que el pueblo, está hablando del pueblo de Dios, hablaba contra Dios diciendo: por demás es servir al Señor, tanto culto. Tiempo actual, ¿verdad? Tanta gente hay que sirva porque está haciendo todo. Y luego murmuraban y decían, estoy leyendo, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? No hay que ser tan santulones, ¿sabes? Darse una salidita de vez en cuando por ahí. ¿Qué aprovecha que andemos afligidos? Es que nos va a servir hacer ayunos, familia, en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Es que aprovecha ir a tanto culto de la iglesia? Si de todas maneras aquellos son soberbios, aquellos hacen impiedad y no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y Dios no los castigó. Así decían los del pueblo. Estoy leyendo. ¿Para qué doy mi diezmo de aquel que no diezma? Dios ha bendecido más y yo que diezmo. No veo la mía. Aunque usted no lo crea, hay cristianos del pueblo que razonan de esa manera. ¿Dónde están? No levante la mano. Aquellos pecan y Dios no los ha castigado. Puedo echarme un pecadito yo también. Hay gente que piensa de esa manera. No vinieron hoy, pero sí hay. Esta actitud es común hoy en día. Desde luego, hermanos míos, hay mucha insinceridad entre los que asisten a la iglesia, que son profesantes, que no son verdaderos cristianos. Hay falsedad en esa clase de gente. Pero hay algo que me gusta y es el versículo 18 del capítulo 3. Malaquías. Antes de ese versículo 18 dice: pero hay un grupo de gente. Yo se lo voy a leer porque, hermano, cuando yo estaba estudiando despacio eso me pegó tanto, porque esa es una realidad, hermano. Y el tema de mi Biblia ahí en ese párrafo dice: diferencia entre el justo y el malo. Y el Señor en el 13 dice, Malaquías 3:13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero entonces los que temían a Jehová, hay gente que ha entregado su corazón de verdad, hermano. Mire a su hermano que está al lado y
Y aunque no lo vea tan santo, yo le aseguro que aquí hay gente que no se ve tan santa, pero que ha entregado su corazón de verdad al Señor. Ha entregado su corazón de verdad al Señor. Ha aceptado al Señor sinceramente. Y quizás tenga defectos, quizás tenga algunos problemas de carácter, pero le ha entregado su corazón al Señor. Y el Señor trabajará en nosotros para que vayamos superando y prosperando y creciendo cada día espiritualmente. 16. Entonces los que temían de verdad al Señor también hablaron, no se quedaron callados, pero estos hablaron diferente. Cada uno animó a su compañero, hermano. En lugar de decir, ay, ¿para qué vienes todos los cultos? Con el domingo es suficiente. ¿Y para qué diezmas? ¿Y para qué ofrendas? Algunos hasta dicen, el pastor se lo come. Pero no, estos hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó también. Y no solamente escuchó y oyó a estos que animaron a sus compañeros, sino que fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y esa gente, dice el Señor, mire el 17 y el 18, me encanta a mí eso, serán para mí especial tesoro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, en que venga el juicio, en que yo juzgue, en que mande a mis ángeles a apartar los verdaderos cristianos de los falsos. Yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. He hecho cosas, se los confieso, por las cuales debí ser castigado por Dios. Pero Dios siempre me perdonó. Y un día vine a Él y le dije, Señor, ¿por qué tú actúas así con nosotros? Y Dios me dijo, ocúpate en mi obra. Y cuando tú estés ocupado en mi obra, unas cosas no buenas que hagas, algunas cosas como humano donde vas a fallar, yo te las voy a pasar por alto. ¿Acaso nuestro Dios no es un Dios lindo, hermano? Imagínense que yo voy a dejar de servir al Señor si el Señor da un trato especial a los que le sirven. Ahí entendí más el trato de Dios con David, porque David cometió errores tremendos, hermano. Sin embargo, Dios decía, ese es el hombre conforme a mi corazón. Es más, se llegó a David y le dijo, no te voy a dejar que me hagas casa. No te voy a dejar que hagas el tabernáculo porque has derramado mucha sangre en tus manos. Hombre de guerra, David. Tu hijo lo va a hacer, tu hijo. Le voy a dar el privilegio a tu hijo para que él me haga el templo. Salomón, tú no. En lugar de que tú me hagas la casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti. Mire lo que le dijo Dios a David. Y esta casa que te voy a hacer va a ser perpetua. Tu reino no tendrá fin. Y es más, el mismo Mesías Jesús va a descender de ti. David se quedó casado. Que tú me edificas, tengo que hacerte la
Pero ese es el Dios lindo y misericordioso que nosotros tenemos. Sigo con la parábola. Pero no les leí el verso 18. Viene el día, dice el Señor, Malaquías 3:18, donde ustedes van a saber la diferencia entre el justo y el malo, entre el que verdaderamente sirve a Dios y el que no le sirve. Estoy leyendo el versículo 18. Usted le está sirviendo a Dios ahora y piensa que Dios lo ignora, Dios no lo ve, o que no recibe lo que desea, lo que espera. Viene el día en que sí se va a ver la diferencia, gente. Vale la pena servir al Señor. Esta parábola enseña con toda claridad esa verdad. Voy a hablarles un poquito de las cestas o los recipientes donde envían a los peces. Después de buenos serán recogidos en cestas o vasijas apropiadas. ¿No dice Cristo que Él volvería al Padre para preparar mansiones? Y en San Juan 14:1. Abraham esperaba esta ciudad. Eso dice Hebreos 11:10. Era una ciudad que esperaba Abraham con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una residencia celestial y permanente. En la tierra Abraham moraba en tiendas como peregrino, pero él en su fe esperaba estas mansiones que Jesús habló. Y dice Lucas 16:9 que nosotros debemos anhelar también esas moradas eternas. Solo les voy a hablar poquito del horno de fuego, porque a la gente no le gusta mucho que hablan del infierno, ¿no? Yo tengo que hablarle. Los malos serán echados al horno de fuego, dice la parábola. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estaba la hermana Maricela, una diaconisa de la iglesia donde yo nací, que no sabía ni leer ni escribir, pero ella predicaba. Y al esposo que le predicaba. Para decir este texto, ella no decía allí será el lloro y el crujir de dientes, decía allí será el lloro y el pelar de dientes. Para decir aquel texto que si usted sirve de pieza de tropiezo a alguien, mejor que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance al mar. Ella le añadía, es mejor que se amarre una piedra en el cuello de la camisa, decía. Años, pero anda ahí. Me reía cuando lo escuchaba porque a su manera, pero predicaba la palabra. El horno de fuego es el infierno, gente. Y ahí van a ir todos aquellos que hacen maldad, incluyendo a los cristianos profesantes, a los que asisten a la iglesia, quieren servir para arreglar sus vidas. Pasan años y años y años, pero siempre siguen viviendo como mundanos. Pero le tengo una buena noticia, todavía tiene oportunidad. Mientras no se muera, tiene una oportunidad de arreglar su vida. Arregle su vida con Dios. Te lo recomiendo, te lo digo de corazón. Aleluya. Arregle su vida con Dios. Es un buen negocio arreglar nuestra vida con Dios. Aleluya. Porque nuestro Dios es un Dios lindo, que paga bien, nos bendice aquí en la tierra y después la vida eterna. Ahora sí termino. Jesús nos dice que la red está lanzada a todos los peces. No hay acepción de personas. A todos se nos llama por igual al arrepentimiento y a ser servidores de Cristo por medio de la proclamación del Evangelio. Esto lo entendió claramente Pedro cuando
Dios le mostró aquella visión de diferentes animales inmundos. Y él dijo: Señor, mata y come, le decía el Señor. Señor, nunca ha entrado en mi boca cosas inmundas. Mata y come, le decía el Señor, no llames inmundos a los que Dios ya santificó. Estaba una visión sobre nosotros, sobre los pecadores. Y allí dice: yo no hago acepción. No, Pedro es el que dice: allí entendí que Dios no hace acepción. Él salva a quien quiera. Al más vil pecador, ahí lo alcanza el Señor. La conclusión de las parábolas es que al final el juez de los justos e injustos dará retribución conforme a la palabra que cada uno ha escuchado y la ha puesto en obra mientras tenga vida terrenal. Ahora que tienes vida, tienes oportunidad. Los buenos peces son los justos que viven conforme al evangelio de Cristo, y los malos peces son los que viven o les da la gana. Si antes usted servía al Señor, estimado hermano y amigo, se servía con mucha pasión, con mucha entrega, y ahora se ha desanimado, recuerde su primer amor. Regrese a esa pasión y a esa entrega que tenía antes. Concíliese con Dios. El reino de Dios seguirá creciendo. El evangelio seguirá siendo predicado. Seguirán siendo alcanzados tantos peces buenos como peces no muy buenos. Pero al fin del siglo solo los justos tendrán la gran heredad. Y los considerados injustos irán al lago de fuego. Que Dios nos ayude a ser buenos peces. Que Dios nos ayude a ser pescadores de hombres. Dios nos ayude verdaderamente, hijos. Estemos de pie.